Continuando con los temas de la cavidad torácica, en unos primeros temas pues ya hablamos, describimos la cavidad torácica, recordamos cómo estaba conformada la pared, hablamos sobre la subdivisión de esa cavidad en dos cavidades o tres cavidades, digamos, dos pulmonares, una mediastínica. Hablamos sobre las cavidades pulmonares, donde comenzamos hablando de las pleuras, cómo estaban subdivididas las pleuras, los tipos de pleura, el contenido líquido del espacio pleural, cómo estas pleuras tomaban, específicamente la pleura parietal tomaba diferentes nombres según la posición, cómo se cómo existía una fascia endotorácica entre la pared y la propia pleura parietal, ¿verdad? Hablamos de los repliegues de la pleura parietal, bueno, de las pleuras en sí, de cómo se replegaba, o sea, cómo dejaba de ser parietal y comenzaba a ser visceral, específicamente a nivel del pedículo y también en otras zonas donde hacía el doblez, por decir así, porque eso es un repliegue, es un doblez. Lo veíamos a nivel costal, a nivel vertebral y a nivel pues mediastínico, perdón, external. Luego pues hablamos de las estructuras o del manojo de estructuras que entran y salen del pulmón, que recibe el nombre de pedículo, y la zona donde se da esta entrada y salida de estructura propiamente en el órgano pulmonar, que es el ilio. Veíamos como había una extensión del repliegue de la pleura que fijaba al pulmón, que recibe el nombre de ligamento pulmonar. Y bueno, es de lo que hemos logrado hablar. Nos falta hablar del mediastino, o sea, de las estructuras que están al interior de este y que de una u otra forma en las caras mediastínicas de los pulmones les crean impresiones o les crean, lo señalan, por decir así, porque por la compresión de las estructuras crean marcas permanentes en el parénquima del pulmón. Veíamos como el corazón, la tráquea, aún el mismo conducto torácico hacían una impresión en un pulmón derecho y veíamos como en un pulmón izquierdo pues ya no teníamos presente una impresión traqueal, que sí lo veíamos en un pulmón derecho. Era más importante la impresión esofágica o la misma impresión del callado de la aorta en el pulmón izquierdo. Entonces, a grandes rasgos, eso es lo que hemos hablado. Tenemos que seguir hablando del mediastino, que son las estructuras internas, pero antes de ello vamos a subir para hablar de las estructuras que conforman las vías aéreas respiratorias, las vías respiratorias superiores, teniendo en cuenta que las vías respiratorias superiores inician en la nariz y en la cavidad nasal. Pero eso ya fue parte del contenido que desarrollamos en el cómputo 1. Entonces vamos a retomar la clase o vamos a retomar esta parte de la anatomía del sistema respiratorio inmediatamente después de las coanas, es decir, donde inicia la faringe. Y vamos a ver cómo existen tres porciones de la faringe, que eso es parte de la clase que vamos a hablar hoy. Entonces ahí retomamos la clase, teniendo en cuenta que hablaremos de la primera porción, hablaremos de la parte superior del aparato respiratorio, de las vías respiratorias superiores. Mucha vuelta, realmente lo estamos enchivolando mucho. Vamos a hablar de las vías respiratorias superiores. Estas van desde la cavidad nasal hasta la laringe, específicamente hasta el cartílago cricoide. Pues de eso vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de la faringe y de la laringe y una parte de la tráquea, que es como se continúa, pero eso ya es vías respiratorias inferiores. Y ahí, ya cuando hablemos de la tráquea, pues estamos entrando al terreno del mediastino. Entonces vamos a hablar de estas estructuras que están por fuera del mediastino, porque son estructuras propias del cuello y de la cabeza. Entonces de eso es lo que vamos a hablar hoy. Faringe y laringe. Pongamos atención. Entonces pues hablaremos pues de vías respiratorias superiores, recordando lo que decía al principio, pues vea que comienza en la nariz, luego una cavidad nasal, la faringe, la laringe, la tráquea, el bronquio principal, o sea, el árbol bronquial y los pulmones. Entonces eso es en sí todo el sistema respiratorio, pero vías respiratorias superiores es hasta esta zona que se da la transición entre la tráquea y la laringe. Son estructuras pues que tienen
característicamente en sus paredes cartílago. Estas son las estructuras que conforman las vías respiratorias, o sea, todas las vías respiratorias, superiores e inferiores. Recordando que la parte más pequeña funcional de un pulmón es el segmento broncopulmonar, porque tiene componentes venosos y arteriales, o sea, ramas de la arteria pulmonar y afluentes o tributarias de la vena pulmonar. Tiene bronquíolos terminales y bronquíolos respiratorios, y también hay sistema linfático o vasos linfáticos. Sigamos, también vamos a ver ramas de la arteria bronquial. Funciones del aparato respiratorio, pues ya sabemos, intercambio de gases, o sea, este es un fenómeno químico. Otro fenómeno químico importante, regular el pH sanguíneo gracias a una contribución en el bicarbonato. Y ya sabemos que a nivel nasal pues hay receptores del olfato propios del primer par craneal, específicamente en el techo de la cavidad nasal, en la zona del hueso etmoides. Vamos a ver que hay unas vibrisas nasales que tienen una función de filtrado a nivel pues de el vestíbulo nasal. También colabora la cavidad nasal o el aparato respiratorio en sí pues en la fonación, y también pues excreta pequeñas cantidades de agua y calor para humedecer y darle temperatura ideal a el aire que se inspira. Hablemos de la faringe. La faringe pues se divide en tres porciones: una nasofaringe, una bucofaringe o orofaringe y una laringofaringe. Nasofaringe desde el techo de la cavidad craneal o posterior a las coanas hasta el paladar blando. Desde el paladar blando hasta un punto en relación con el hueso yoides, orofaringe. Y desde el hueso yoides hasta el cartílago cricoides, laringofaringe. Vamos a ver pues que la faringe es un embudo, es una estructura en forma de embudo, más o menos 13 centímetros. Y pues este inicia posterior a las coanas o inferior a la base del cráneo y termina a nivel del cartílago cricoide, cartílago que es propio y es el último cartílago de la laringe. La pared pues va a estar compuesta por músculos. Ojo, esta es una estructura muscular, músculo esquelético. En alguna literatura pues nos habla de que hay músculo liso involucrado, pero principalmente es músculo esquelético. Y este músculo pues está revestido por mucosa. Mucosa en algunas porciones propia del epitelio respiratorio. La faringe pues tiene una función pues tiene doble función. Permite el paso del aire y también permite el paso de alimentos. El paso del aire pues se hace prácticamente en las tres porciones. No así el paso de alimentos. El paso de alimentos pues solo es propio de la orofaringe y de la laringofaringe. Otra función pues importante de la faringe pues es la que actúa como una caja de resonancia, dándole timbre, dándole personalidad pues a la voz. Además, vamos a ver que es una estructura donde se resguardan las amígdalas, es decir, tejido linfoide asociado a la mucosa que tiene importantes funciones inmunológicas. Funciones inmunológicas necesarias contra las injurias externas, cuerpos extraños, virus, bacterias y todo lo que represente un daño a el organismo es controlado en un primer cuartel, específicamente en la faringe. Lo hace un grupo de estructuras linfoides que reciben el nombre de anillo de Waldeyer. Son amígdalas que encontramos a la entrada de la trompa de Eustaquio, amígdalas que encontramos en la pared de la de la nasofaringe, amígdalas que encontramos también en la zona de la laringofaringe, específicamente las amígdalas linguales y las amígdalas palatinas. Cuando hablamos de los músculos de la faringe, volviendo hacia los músculos de la faringe, se olvidaba mencionar que estos están dispuestos en dos
capas. Una capa externa, esta está ubicada de forma circular, y una capa interna que está ubicada de forma longitudinal. Es decir, la capa extrínseca es circular y la capa intrínseca es longitudinal. Los músculos son músculos esqueléticos. Estos músculos, cuando se relajan, estos ayudan a mantener la permeabilidad, o sea, relajados ellos permiten que el aire entre fácilmente, entre y salga. Pero cuando se contraen, estos ayudan en la deglución. Al contraerse tienden a hacer un cierre o colaboran con el cierre de la parte laríngea y permite pues o conduce los alimentos hacia la parte posterior, donde se comunica la laringofaringe con el esófago. Sigamos. Hablábamos de las tres porciones de la faringe: naso, buco, faringe y laringofaringe. Y hablemos pues, comencemos hablando pues de la nasofaringe. Detrás de la cavidad nasal, por abajo de la base del cráneo, se inicia pues, ahí inicia, perdón, y termina a nivel del paladar blando. Además pues vamos a ver que en su estructura hay 5 aberturas. Las 2 anteriores son las coanas, las 2 laterales pues son las de las trompas de Eustaquio, y la inferior pues es la bucofaringe. Ahí tenemos las 5 aberturas. Vamos a ver que en su pared posterior vamos a encontrar las amígdalas faringeas, o conocidas como las adenoides. La nasofaringe pues es una zona que está revestida por el característico epitelio respiratorio, idéntico al que vemos en la cavidad nasal, donde actúan tanto los cilios, y encontramos también la producción de moco, que tiene pues la acción de aglutinar los cuerpos extraños para ser deglutidos o ser llevados, en este caso pues hacia la parte inferior, para llegar al esófago y terminar en el intestino. Además pues vamos a ver que tiene una acción de intercambiar pequeñas alicuotas de aire con las trompas auditivas, es decir, permite el paso de cierto aire entre la nasofaringe y la propia trompa de Eustaquio. ¿Con qué objetivo? De equilibrar la presión del aire que existe entre el exterior, que es donde está la faringe, por decir así, y el oído medio, que es donde encontramos es la zona de transición de la información necesaria para la audición, gracias a la membrana timpánica y a los huesecillos, a los osículos, pero también se intercambia información hacia el sistema de equilibrio, es decir, en la zona del sistema laberíntico, donde encontramos el utrículo, el sáculo, que es donde encontramos las estructuras propias del equilibrio, utrículo, sáculo y por supuesto las conductos semicirculares con sus crestas. La nasofaringe pues va a recibir pues aire de la cavidad nasal a través de las coanas, y este aire pues no viene solito, viene con grumos de polvo cargados de grumos de moco cargados de polvo. Pues ya lo hemos hablado. Hablemos de la orofaringe. La orofaringe pues es la parte intermedia entre la nasofaringe y la laringofaringe. Se encuentra completamente posterior a la cavidad bucal, es decir, que una comunicación es el istmo de las fauces, la comunicación anterior. Esta porción de la faringe, la orofaringe o bucofaringe, inicia a nivel del paladar blando y termina a nivel del hueso yoides. Tiene, como dice ahí, una sola abertura anterior, que es el istmo de las fauces, o lo que se conoce pues así a simple vista como la garganta. Y la abertura inferior pues es la que se comunica con la laringofaringe, perdón. Esta porción de la faringe pues tiene doble función. Tiene función digestiva y tiene función respiratoria, porque presenta o comparte el paso de aire que viene tanto de la nariz como proviene también de la boca.
y también el paso de alimentos y los líquidos, ¿verdad? Que vienen pues de la cavidad oral. Es una zona de la orofaringe que está expuesta a abrasiones. Abrasiones son quemaduras. Y estas pueden, pues, son principalmente pues por partículas alimenticias. Comida muy caliente, comida muy condimentada o comida picante. Por eso, para protegerse, no puede estar conformada por epitelio respiratorio, porque el epitelio respiratorio no soporta el calor, no permite el calor, no tolera el calor, no tolera el picante, no tolera el condimento. Y si no me creen, pues traten de tomarse, no, traten de poner café caliente en su nariz o traten de poner esos nuevos chiles, como que se llama, trompechucho, no sé cómo se llama. Hay unos chiles, unas salsas picantes todas estúpidas con los nombres, pero pican, eso sí. O si no, pues comidas muy condimentadas. ¿Qué le pasa a la nariz cuando medio tiene contacto con el pimienta, ¿va? Entonces, son zonas que no soportan estos cambios de temperatura o estas abrasiones o estas lesiones químicas. Entonces responden con un estornudo inmediatamente, pero también con un dolor. Pero no es eso lo importante. Lo importante que quiero que sepan es que a nivel de la bucofaringe, el epitelio no es respiratorio, sino que vamos a tener un epitelio plano, estratificado, no queratinizado. Es duro, es resistente, pero no tiene queratina. La queratina es lo propio, o sea, es casi como una piel. Pero la diferencia es que no tiene queratina. Nuestra piel tiene queratina, principalmente la piel de las manos y la piel de los pies, de la planta de los pies. La piel de la palma de la mano y la piel de la planta de los pies. Ahora, en la bucofaringe vamos a encontrar dos pares de amígdalas. Las amígdalas palatinas y las amígdalas linguales. O sea, las amígdalas, creo que al inicio les decía que era laringofaringe. Y no, es propio de la bucofaringe, las amígdalas linguales. Entonces, dos pares de amígdalas que conforman el anillo de Waldeyer están en la nasofaringe y dos pares en la oro o bucofaringe. Palatinas y linguales en la nasofaringe, tubáricas y faringeas o adenoides. Sigamos. Pasamos a la laringofaringe, la más inferior y el final, pues, de la laringe, es la laringofaringe. Esta pues es la porción más inferior de la faringe. Esta pues también a veces se conoce con el nombre de hipofaringe, que ya no se usa, pero sí digamos laringofaringe. Y esta inicia a nivel del hueso yoides, o sea, hasta donde llegó la bucofaringe, ahora toma su nombre la laringofaringe, o sea, a nivel del hueso yoides. Y esta pues termina a nivel del cartílago cricoides, también el último cartílago de la laringe. Entonces vamos a ver pues que la laringofaringe pues tiene dos extremos. Un extremo que se va a comunicar con el esófago es el extremo posterior y un extremo que se comunica con la laringe, que es el extremo anterior. Al igual pues que la bucofaringe, la laringofaringe pues también comparte el paso o es la vía para dos sustancias, digamos, dos componentes propios de la vida, como son los alimentos y el aire. Entonces pues tiene una porción de la vía respiratoria y también funciona como tubo para el paso de alimentos. Al igual que la orofaringe, está cubierto por epitelio plano, estratificado, no queratinizado. El único epitelio respiratorio en la faringe solo está exclusivamente o se encuentra exclusivamente en la nasofaringe. Con esto prácticamente terminamos hablando de la faringe. Ahora, la laringe o la caja de resonancia, pues este es un conducto, es bastante corto en comparación a la faringe, y este conecta pues la laringofaringe con la tráquea, es decir, es el eslabón entre la faringe y la tráquea. ¿Cómo lo ubicamos en el espacio? Se ubica en la línea media del cuello, está por delante del esófago y es un segmento que está entre la vértebra cervical C4 a C6, o sea, abarca prácticamente 3
vértebras. Ubiquemos el tamaño de una vértebra, de los cuerpos de las vértebras junto a sus discos intervertebrales. Eso es lo que mide la laringe. La laringe, vamos a ver que está compuesta por 9 piezas cartilaginosas. Importante, investiguen qué tipo de cartílago es la laringe. Bueno, es un cartílago elástico. Vamos a ver pues que la laringe tiene presenta 9 piezas cartilaginosas. 3 son pares, 3 son impares. Las impares, y que vienen a ser la estructura, vienen a ser el componente estructural principal de la laringe, como lo es el cartílago tiroides, el cartílago cricoides y el epiglotis. Además tenemos 3 cartílagos pares, que ahí son los aritenoides, los cuneiformes y los corniculados. Los que le dan el esqueleto propio a la laringe son tiroides, cricoides y aritenoides. O sea, son 4 cartílagos, 2 pares y dos impares y un par. Cuando subdividimos la laringe, vamos a ver que hay 2 porciones, una cavidad y un vestíbulo. Una cavidad pues es todo el espacio de la laringe, desde el cartílago epiglotis hasta el cartílago cricoides. O sea, ese es todo el espacio que abarca, o toda la abertura de la laringe, pues es desde su inicio hasta su final. Pero hay una parte que viene a ser como el recibidero, así como en los hoteles donde lo reciben a uno, es el vestíbulo. El vestíbulo de la laringe, pues esta es una porción de la cavidad que está pues por encima de las cuerdas vocales verdaderas. Lo que está por encima de las cuerdas vocales verdaderas, eso es el vestíbulo. ¿Por qué es importante o por qué es necesario recalcar esto? Porque la laringe pues puede cerrarse por completo, ya sea por acción del cartílago epiglotis, pero también se cierra por completo. Es un sello más hermético gracias al acercamiento o a la desaparición de la rima glótica, que ya más adelante lo vamos a ver, que es lo que cuando se unen las cuerdas vocales verdaderas. Entonces esa parte que queda por arriba, que dentro de esa zona del vestíbulo de la laringe quedan incluidas las cuerdas vocales falsas, pues a eso se le llama vestíbulo de la laringe. Entonces, los cartílagos con importancia funcional, estructural, pues de la laringe, pues son los cartílagos cricoides y se me fue, tiroides y cricoides, y los cartílagos permítame que estoy viendo algo aquí, y los cartílagos pues aritenoides, que además pues tienen una función extra, porque son pues los más importantes en función de influyen en los cambios de posición y por supuesto pues también de la tensión de los pliegues vocales, o sea, de las cuerdas vocales verdaderas, y estos pues son los que participan directamente en el habla. Así como en la faringe vemos unos músculos, la laringe también tiene otros músculos. Tenemos una porción de músculos extrínsecos, que son los mismos músculos relacionados con el hueso yoides, y los músculos intrínsecos, de los cuales vamos a hablar más adelante, que estos se unen a los cartílagos y son los que permiten el movimiento de estos para producir pues para producir pues el habla. Para comprender pues la ubicación de los diferentes cartílagos del tiroides, pues tenemos esta imagen pues donde se evidencia los cartílagos impares como el epiglotis, el cartílago, los corniculados de los pares, que son las puntitas, que como dice su nombre, tienen forma de cuerno. Cartílago tiroides es el más prominente. El cartílago aritenoides son pares en la parte posterior. El cartílago cricoides, ¿verdad?, en la parte posterior, y también en la parte pues anterior lo vemos. Esos son los cartílagos principales que vemos en
en la laringe, ¿verdad? Los corniculados, los cuneiformes, el tiroides, el epiglotis y el cricoides. Ya decíamos o remarcamos pues que los más importantes por la función del habla pues son los aritenoides, porque influyen en los cambios de la posición y tensión pues de los pliegues vocales. Aquí pues para entender el esqueleto, ¿verdad?, de la laringe, que es completamente gracias pues a cartílagos, que son estos que vemos acá. Luego pues hablamos del cartílago así en características de cada uno de ellos, pues el tiroides, que es conocido como la nuez de Adán, gracias a un estímulo hormonal, pues tienden a ser más robustos, más grandes en el hombre. Cartílago epiglotis, pues que actúa como una tapadera. Cartílago cricoides, pues que realmente viene a ser un reparo anatómico, porque nos ayuda a delimitar el final pues de la laringofaringe o de la faringe en sí. Los cartílagos aritenoides, pues que son importantes porque modifican los ligamentos vocales, o las cuerdas vocales. También pues son los que se articulan con el cartílago cricoide, y los cartílagos corniculados y cuneiformes, pues que vienen a ser parte del sostén de las cuerdas vocales. Teniendo en cuenta la función de las cuerdas vocales verdaderas, pues vamos a decir que la vibración que genera la columna de aire que proviene de la tráquea cuando es expelida desde los pulmones, cuando hace vibrar a los pliegues vocales, se genera en sí el sonido, que es la base pues de la voz. Esto además pues necesita de otras estructuras que le ayuden a convertir el sonido en lo que conocemos como un lenguaje. Y ahí está involucrada la faringe, la boca, la cavidad nasal y hasta los mismos senos paranasales. Todos estos pues vienen a actuar como si fueran cajas o cámaras de resonancia que le van a dar a la voz la calidad de humano, o sea, la calidad humana, y por ende viene a ser el sello personal de cada uno de nosotros. Aunque a veces la voz se parece, por ejemplo, entre hermanos, a veces la voz se parece, es idéntica a la voz, pero tiene su personalidad, tiene su timbre, tiene un nombre, eso que no me acuerdo ahorita, tiene su característica especial, única y personal, que le da a la voz la individualidad de cada uno. Entonces, en sí, pues los sonidos, por ejemplo, los sonidos de las vocales. Los sonidos de las vocales se generan gracias a la contracción y a la relajación de los músculos de la pared de la faringe. Además también se involucran, bueno, esto es con las vocales. Las vocales, o sea, ya saben cuáles son las vocales, no las voy a decir. Las vocales, pues, el sonido de las vocales es gracias a los músculos de la faringe. Pero las palabras en sí, o sea, pronunciar palabras, aquí ya se involucran músculos de la cara, músculos de la expresión facial, músculos de la lengua, los labios y aún los dientes nos ayudan ya a pronunciar palabras. Pero las vocales en sí se generan por la contracción y relajación de los músculos de la faringe. Los susurros, o sea, cuando susurramos, es gracias a que se hace un cierre. Esto que encontramos acá se llama la rima glótica. Esto que vemos acá son las cuerdas vocales verdaderas, y estos son las cuerdas vocales falsas. Esta es una vista superior. Lo que tenemos aquí al fondo, perdón, ya es la tráquea. Entonces, cuando esta zona se aproxima, o sea, las cuerdas vocales se aproximan, se cierra esta abertura que se llama rima glótica o hendidura glótica. El susurro se da porque en la parte anterior comienza a cerrarse la rima glótica, mas no
en la parte posterior. Cuando se genera el susurro, significa de que estamos hablando en secreto. Gracias a que en la parte anterior la rima glótica está cerrada, pero está abierta en la parte posterior. Y aquí intervienen los cartílagos propios de la laringe, específicamente los aritenoides. Sigamos. Entonces, vamos a ver pues que aquí tenemos los pliegues ventriculares o los pliegues falsos y los pliegues vocales o pliegues verdaderos. Podemos decir que estos pliegues ventriculares o cuerdas vocales falsas no tienen una participación en la producción de voz, pero sí ayudan a contener la respiración, y esto lo hacen también colaborando con las cuerdas vocales verdaderas para aumentar la presión en la cavidad torácica. Esto pues es importante a la hora que tenemos que levantar cuerpos extraños. Los pliegues vocales también, que son los que generan pues la voz, son estos que siempre, ojo, siempre van a estar por abajo. Algo que quiero, que esta diapositiva me gusta porque nos ayuda a ubicar las posiciones. El cartílago aritenoide con el cartílago corniculado y el cartílago aritenoide con el cricoide están ¿cómo se llama? Están fusionados, están articulados. Más no, el cartílago cuneiforme no está articulado con el cartílago aritenoide. Está más que todo articulado con el cartílago cuneiforme, ¿verdad? Corniculado con el cuneiforme, para que veamos esta posición. Porque cuando lo vemos de atrás para adelante se ve diferente, como que estuvieran aledaños, y no, están separados. Hay un repliegue en esta zona muy importante. Entonces vamos a ver pues que estos entre los cartílagos vamos a encontrar pliegues de ligamentos que están estirados, son ligamentos elásticos, y estos pliegues también hay unos elásticos, hay otros que son rígidos. Dentro de los pliegues rígidos están los pliegues vocales, que estos actúan como si fueran cuerdas de guitarra, así para compararlo, así prácticamente. Cuando hablamos de los músculos intrínsecos de la laringe, vamos a ver pues que estos tienen una inserción tanto en los cartílagos rígidos como también en los pliegues vocales. Cuando estos se contraen, o sea, cuando estos se tensan, vamos a ver que los ligamentos elásticos tienden a estirarse, y pues por ende también estiran pues a las cuerdas vocales, y así pues se va generando, junto con la apertura y el cierre de la rima glótica que se va estrechando, vamos a ver que van a ir generando pues los diferentes tonos de sonidos que, gracias a las otras estructuras, pues le dan el timbre necesario pues a la voz. Cuando los músculos se relajan, pues se va a ir variando la tensión en los pliegues vocales. La movimiento de estas cuerdas vocales genera en la columna de aire ondas. Se llaman en las ondas sonoras, son ondas sonoras que se generan en la columna de aire, y así es como se percibe el sonido. Cuando hablamos de los músculos extrínsecos, músculos tanto intrínsecos como extrínsecos de la faringe, pues vamos a hablar que hay músculos como los aritenoideo, que en este caso es que va de los músculos aritenoides, de los cartílagos aritenoides a cartílago aritenoide. Esta es una vista superior de las cuerdas vocales o de la cavidad laríngea. Los aritenoideos o aritenoideo transverso, el mismo, estos pues tienen una función de que cuando se contraen, estos acercan a los cartílagos aritenoides a la línea media, por ende cierran la rima glótica. Estos son las cuerdas vocales verdaderas. Esto que vemos acá son las cuerdas vocales verdaderas. Estos están unidos a los cartílagos aritenoides. Entonces cuando estos se acercan, o sea, estos los aproximan, también se va cerrando la rima glótica.
Luego tenemos el tiroaritenoideo medial, es este que vemos acá. Es el mismo músculo conocido como el músculo vocal. ¿Qué hace este? La contracción va a generar distintos grados de tensión, o sea, lo estira, o sea, lo acerca o lo estira. Cuando se contrae, se acerca. Cuando se relaja, se estira. Entonces, esto lo que hace es regular el tono de la voz. Lo hace más grave o lo hace más agudo. Luego tenemos el tiroaritenoideo lateral. Es uno que está delgadito, aquí no lo vemos, pero es un músculo que corre igual en la misma dirección que el tiroaritenoideo medial o músculo bucal. Aquí encontramos el tiroaritenoideo lateral. En algunas personas no está presente, pero sí es necesario explicarlo, que como la misma literatura lo describe, es delgado, está poco desarrollado, pero cuando existe su contracción viene a hacer una tracción hacia adelante y también hace rotar al aritenoide, además de aproximarlo, o sea, de colaborarle al tiroaritenoideo transverso, al ariaritenoideo transverso, le ayuda a rotar un poco al cartílago. Entonces, cuando lo hace, pues tiende a modificar la cámara ventricular, le da un tono especial a la voz. Podemos decir que esas voces privilegiadas que alcanzan tonos especiales se debe gracias pues a la presencia al desarrollo de este músculo tiroaritenoideo lateral. Luego tenemos un cricoaritenoideo posterior, que es este que vemos acá. El cricoaritenoideo posterior, este que vemos acá. Este cricoaritenoideo posterior hace que la contracción de él hace que la apófisis muscular, o sea, esta zona de acá, gire hacia la línea media y que el cartílago pues aritenoide, además de separarlos entre ellos, está colaborando un sinergista del ariaritenoideo, también colabora en la apertura. No es tanto su trabajo principal en el cierre, sino más que todo en la apertura de la hendidura o de la rima glótica. Por ende, ayuda más en la separación de las cuerdas vocales, que logra amplitud en el tono. El cricoaritenoideo lateral, que es este que vemos acá, cricoaritenoideo lateral, este pues hace que su contracción, bueno, hace que las cuerdas vocales pues giran el cartílago tiroides. Es una acción similar al tiroaritenoideo lateral. Hace un giro sobre el cartílago aritenoide y hace pues que las cuerdas vocales tengan una aproximación más rápida, más segura o más enérgica a la hora del cierre de la rima glótica. El aritenoideo oblicuo, que lo vemos ya en la parte posterior, este que vemos acá, el aritenoideo oblicuo pues de todos es el más superficial de todos los músculos aritenoideos, y pues este causa la aproximación de los cartílagos aritenoides. Si se fijan, la función principal casi todos son sobre los cartílagos aritenoides. Por eso decíamos que son de los más importantes. Muchos músculos, la mayoría de los músculos se centran en ellos, en los aritenoides, como ustedes han podido ver. ¿Dónde vamos? Bueno, el cricoaritenoideo posterior aquí estaba también. Aquí se ve cómo se ve que inserta en el cartílago cricoide. Sigamos. El cricotiroideo, que el músculo cricotiroideo lo vemos en esta zona. Este músculo pues viene a ser responsable de la tensión anterior pues de las cuerdas vocales. También tiene acción sobre la articulación tirocricoidea. Tirocricoidea, sí, entre el tiroides y el cricoides. Acordémonos que ahí se encuentra una membrana. Esto pues hace que
eh, que hace que permita un aumento, esta acción de este músculo, un aumento anteroposterior de la cavidad laríngea. Y esto pues también colabora en la aproximación de las cuerdas vocales, pero también ayuda a la amplitud, a la fuerza del tono de la voz del paciente, del cliente. Entonces estos son los externos, pero también tenemos, perdón, son los internos, pero también tenemos los externos. Y estos pues son los músculos de la laringe encargados pues de la movilización de toda la laringe en conjunto. Y vamos a ver que se dividen en suprayoideos y infrayoideos. Músculos que ampliamente ya los hablamos en las clases de cuello del cómputo del ciclo anterior. Entonces, recordando que no todos los suprayoideos colaboran en esta acción, porque de los infrayoideos, se me fue, de los infrayoideos no son considerados como músculos extrínsecos de la laringe. Músculos extrínsecos de la laringe: suprayoideos, estiloyoideo, digástrico, miloyoideo y genioideo. Músculos extrínsecos de la laringe: infrayoideo, homoyoideo, esternoyoideo y esternotiroideo. Queda fuera el tiroyoideo. Este músculo queda fuera. El estiroyoideo. Del tiroides a el músculo, porque este se inserta en un músculo. Por eso es que no se considera un músculo extrínseco de la laringe, que es el tiroyoideo. Sigamos. Ahora, hablando ya y casi terminando con la clase, pues no, falta un poco. Hablamos pues de los cartílagos, cómo se ven y cómo actúan estos músculos. Vemos pues que las diferencias del tono en el sonido pues va a depender realmente de la tensión que están soportando las cuerdas vocales. Y como ya vimos, esta tensión es impresa por los músculos. Cuanto mayor es la presión del aire, más fuerte va a ser el sonido producido por la vibración en los pliegues. Es decir, entre mayor es la presión del aire, y eso tiene que ver también con la apertura de la cavidad laringe, pues así también va a ser la intensidad o la fuerza pues del sonido. En el adulto, en el varón, pues vamos a ver que las hormonas sexuales masculinas, los andrógenos, pues tienen una acción también no solamente en el cartílago tiroides, en la manzana de Adán, sino que también en los pliegues vocales. Los pliegues vocales pues en el hombre tienden a ser pues más gruesos, tienden a ser más largos en comparación a los pliegues vocales de la mujer. Esto también hace que vibren con mayor lentitud, y esa es la razón por la cual los hombres tenemos un tono de voz más grave que el de la mujer. Ahora, no quiere decir que porque algunos hablen así suavecito o hablen como señorita es porque tienen algún problema hormonal. No, vean, no necesariamente, sino que es que no ha hecho pues el cambio necesario, o algunos pues como algunos de ustedes que todavía ni DUI tienen, pues están todavía pues en desarrollo. Sigamos. ¿Cómo actúa el músculo cricoaritenoideo lateral? De los que hablábamos que no están del todo desarrollados, ¿verdad? Que estos pues bueno, hablando de los posteriores, ¿verdad? Los cricoaritenoideos posteriores pues separan los pliegues vocales, hacen una abducción, o sea, abducción en la rima glótica. En cambio, los músculos cricoaritenoideos laterales junto con el músculo vocal, pues prácticamente estos hacen una aducción, y de esta manera pues hacen un cierre de la rima glótica. Ojo con esto: apertura y alejamiento de las cuerdas vocales no existe. Lo he estado manejando así, pero realmente se llama abducción, la abertura o separación. Aducción es el acercamiento o el cierre de la rima glótica. Así lo vemos a nivel de ligamentos y cartílago, así se ve en el órgano como se ve cerrado, las cuerdas vocales y las cuerdas falsas pues laterales ahí. La voz pues es un fenómeno que gente pues sí, se genera pues gracias a la vibración de lo que hemos venido hablando
sobre los pliegues vocales, sobre las cuerdas verdaderas. Además, pues las cuerdas vocales falsas que están bordeando a las cuerdas vocales verdaderas, pues se hacen presentes, teniendo una función más de contención que de generar sonido. El espacio pues entre los pliegues ventriculares, pues ya hablamos que se llama pues la rima vestibular, y entre los pliegues vocales es la rima glótica, ¿ok? A medida pues la cavidad bucal, se va modificando, se van dando las cualidades en la resonancia, en el sonido, que es lo que se le imprime al tono de la voz. Cuando digo boca o cavidad bucal, tomando en cuenta que es una caja de resonancia que contiene dientes, lengua, pero además ya sabemos que está involucrado senos paranasales y otras estructuras que ayudan a darle los tonos a la voz. Esto que vemos acá pues son los pliegues vocales, y estos son los pliegues ventriculares, y que estos son pues los encargados de la voz y estos de contención, así como se ven ya en un corte coronal, ¿verdad? Entonces la inflamación de estos pliegues, porque se puede dar esto puede dar pues ronquera, o mejor dicho pues la pérdida de voz, o mejor dicho como médico, disfonía, porque interfiere en la contracción de los pliegues vocales. Esto pues hace una tumefacción en las cuerdas vocales, y eso pues le impide que vibre, y por ende se provoca pues la difonía o la incapacidad pues para generar voz, la incapacidad para concentrarnos. Entonces, para que veamos cómo se ven pues los músculos, el músculo vocal, por ejemplo, ven esta zona de acá, músculo cricoaritenoideo medial, ¿verdad? El músculo vocal, los músculos tanto externos, ¿verdad? Y internos de la faringe, como los constrictores inferiores de la faringe, y bueno, solo para tener una idea. Sigamos. Pasamos a hablar de la tráquea, y podemos decir pues que la tráquea es un conducto aéreo tubular, tiene un aproximado de 12 centímetros, además tiene una 2.5 centímetros de diámetro, su luz, ¿verdad? Está localizado pues por delante del esófago, y se extiende desde la laringofaringe a nivel del cartílago cricoide, y termina por arriba de la quinta vértebra torácica, ¿verdad? Nivel T4, T5, es decir, específicamente donde ubicamos el cartílago entre T4 y T5. Hasta ahí llega la tráquea. ¿Por qué? Porque ahí se da la bifurcación. Tiene aproximadamente 16 a 20 anillos horizontales. Están incompletos porque no tienen un cierre completo, sino que estos tienen una comunicación posterior gracias a una banda fibromuscular, que una membrana fibromuscular, esto que tiene forma de herradura. Estos son los cartílagos de la tráquea. Entonces la porción abierta pues de cada anillo cartilaginoso se encuentra orientado hacia la parte posterior en contacto con el esófago. Ahí encontramos la membrana fibromuscular, y dentro de esta membrana encontramos al músculo traqueal. El músculo traqueal. Ahora, la pared de la tráquea vamos a encontrar que tiene una mucosa, una submucosa, un cartílago hialino, y por ende al exterior la adventicia. Son las capas que encontramos en la tráquea. Aquí no encontramos una capa muscular mucosa. Hay una, más adelante vamos a ir viendo cómo el cartílago hialino comienza a ser sustituido por músculo a medida se va ramificando el árbol bronquial. Si se fijan, el cartílago de la tráquea es hialino, el cartílago de la laringe es elástico. Ojo con ese dato. Sigamos. Bueno, esto para ver cómo está la distribución. Aquí está el esófago, aquí está la tráquea.
Esto es el esófago, esto es la tráquea. Aquí tenemos la membrana fibromuscular donde encontramos el músculo traqueal. Sigamos. Esto es para ver cómo está ubicada la tráquea, cómo se da su bifurcación, donde encontramos el último cartílago de la tráquea llamado carina, y cómo este se divide en bronquio principal derecho, bronquio principal izquierdo. Bronquio principal derecho ya sabemos que presenta 3 bronquios lobares, superior, medio e inferior, pero el lobar superior se aparece antes de penetrar al pulmón, o sea, antes de entrar a el ilio, es decir, el bronquio lobar superior del bronquio primario derecho aparece antes de entrar al pulmón, es decir, forma parte del pedículo pulmonar y por ende tiene una entrada en el ilio pulmonar. No así el bronquio principal izquierdo. Su bifurcación en bronquio lobar superior y lobar inferior lo hace al interior del pulmón. ¿Ok? Luego pues tenemos la ramificación del árbol bronquial, del árbol traqueobronquial en una tráquea, bronquios principales que son extrapulmonares, bronquios lobares, ya dijimos que el bronquio lobar es extrapulmonar, el bronquio lobar superior, pero los bronquios lobar inferior y medio del pulmón derecho son intrapulmonares y los bronquios lobares superior e inferior del bronquio principal izquierdo son intrapulmonares. Además, pues los bronquios lobares se van separando, ramificando en bronquios segmentarios. Ya dijimos que un segmento es la parte funcional y estructural individual que puede funcionar de cada uno de los pulmones. Luego tenemos bronquíolos y al final pues los bronquíolos terminales y lo último que son bronquíolos respiratorios, donde a nivel de los bronquíolos respiratorios ya puede aparecer los intercambios gaseosos, o sea, puede haber cortocircuito, es decir, vamos a ver sitios de intercambio gaseoso, ¿verdad? ¿Qué más? Y bueno, con esto terminamos esta clase, ¿verdad? Terminamos la clase de vías respiratorias. Estamos listos para comenzar a ver pues la clase de se me fue, mediastino. Comenzaríamos a ver pues la clase de mediastino. Entonces nos quedamos hasta aquí, jóvenes. Es una clase dirigida a los del grupo B, que es con los que vamos un poco atrasados, pero la vamos a compartir con los del grupo A para que sirva de refuerzo. Estamos en contacto, chicos, seguimos hablando, así es que éxitos y estudien, por favor. Tenemos un práctico a las puertas, así que hay que estudiar, ¿ok? Ok.